Hola, ¿cómo están? Qué bueno que hoy estamos empezando una nueva serie y también estamos empezando nuestros temas de células para familias de la Fraternidad Cristiana de Guatemala. Vamos a empezar este año estudiando el libro de Eclesiastés. ¿Sí? Es un libro de sabiduría contado entre los libros de poéticos de poesía dentro de la Biblia. Y bueno, sin más, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos hable en esta oportunidad y que su palabra pues sea algo que podamos atesorar en nuestro corazón. Padre, gracias en esta hora porque nos permites estar unidos a través de este medio. Por favor, bendice tu palabra. Queremos ser enseñados, instruidos por tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestro entendimiento, danos revelación de tu palabra para que podamos atesorar lo que tú tienes para cada uno de nosotros y ponerlo por obra y de esa manera, Señor, llegar cada día a ser transformados más y más en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos entonces aquí empezando el estudio del libro de Eclesiastés, como les decía. Y este libro es muy peculiar y puede dar lugar a ser malinterpretado porque fue escrito en una manera muy humana, ¿sí? Muy pesimista. Luego de que el autor, que se presume que fue el rey Salomón, eh, lo escribió al final de sus días prácticamente, luego de que él vivió una vida, vivió todo lo que él quiso y no fue muy ordenado. Pero lo importante al estudiar este libro no es solamente llenar nuestra cabeza de conocimiento, sino que lo importante es reconocer que en la vida es temer a Dios y cumplir con sus mandamientos. ¿Sí? La obediencia, eso es lo más importante que debemos entender en esta ocasión y lo que debemos atesorar. Entonces, el objetivo de estudiar este libro es recordar que vale más temer a Dios y cumplir sus mandamientos que cualquier otra cosa. Así es que el asunto es que para introducirnos en el estudio, podemos platicar de algunas veces que nos hemos perdido. Yo soy terrible. Yo en el sector donde vivo me manejo ya bastante bien. Y a los lugares donde voy con frecuencia. Pero no me manden a un lugar nuevo o a un lugar donde fui una o dos veces alguna vez porque me voy a perder. Es terrible para mí y entro casi como que en pánico. Entonces, realmente para mí las aplicaciones de Waze o Google Maps son una maravilla porque yo me oriento con esas. Ah, y bueno, pero ¿cuántas veces no les ha pasado a ustedes que se hayan perdido yendo a algún lugar? Es terrible, es una sensación bien desagradable, pero muchas veces lo que tenemos que hacer es regresar al punto de partida. Entonces, ahora que tenemos estas aplicaciones, regresamos a ese punto, a un punto conocido, y entonces ya damos las instrucciones de dónde queremos ir, de la dirección, y ya vamos. Y entonces sí seguimos la voz de la aplicación porque ese es otro asunto. Puede estar la aplicación y uno seguir de todos modos por el camino que uno cree que es más conveniente. Y, y de todos modos se terminaría uno perdiendo. Y bueno, estas aplicaciones no es que estemos vendiéndolas ni nada, porque también tienen algunas dificultades, porque a veces nos meten en unos sectores un poco feos, pero
el asunto es tomar el ejemplo de cómo es que necesitamos dirección y cómo es que fácilmente nos podemos perder si no conocemos o si nos hemos olvidado del camino. Entonces, ya entrando de lleno con este libro, pensemos en el nombre Eclesiastés. Bueno, no es un nombre español para empezar, es un nombre con una raíz hebrea y básicamente, veamos lo que aquí dice, que equivale al griego kaleo, que se deriva de eclesia, que significa congregación. También la palabra hebrea es la que corresponde o la que se puede traducir como maestro, y esa palabra hebrea es coelet. Esa denota juntar o congregar. Así es que vemos allí que tanto el griego como el hebreo se conjugan o se unen en un significado común, que es congregar, convocar o juntar. Sin embargo, sin embargo, tengo aquí una anotación que, dado al contexto de la traducción, ¿sí? Dado al contexto del libro, lo que habla, porque al final de cuentas estas palabras a muchas veces no son traducciones literales, sino que son interpretaciones también. Entonces, la traducción más adecuada, de acuerdo al contexto, por favor, no me vayan a regañar, pero de acuerdo al contexto podría ser eh, polemista. Alguien que prueba con argumentos expuestos desde una perspectiva humana. Hacer polémica, preguntar. Y eso es lo que encontramos en este libro. Sí, es un maestro. Podríamos decir Eclesiastés, el libro del maestro, o el libro de la polémica. Entonces, ya cuando pensamos en esto, leemos en Eclesiastés 1:1 que dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Bueno, ahí en primero estamos hablando del predicador o el maestro, que es lo que estamos diciendo de la palabra coelet o caleo. Pero que yo también les estoy anotando o aportando que podría también ser el polemista, el que hace polémica. Pero también la segunda parte de este verso dice, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Y cuál fue el hijo de David que fue rey en Jerusalén? Salomón. Por eso es que se piensa que los estudiosos, los maestros, los traductores consideran que el autor de este libro fue Salomón. Entonces, Salomón fue el único hijo de David que reinó en Jerusalén. ¿Sí? Fue el único. Entonces vemos aquí en este libro que realmente en este primer capítulo vemos cómo Salomón está presentando muchas cosas. Voy a leer aquí unos versos, ¿sí? El verso 1:16 dice, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría más que todos los predecesores en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. El capítulo 2, versículos 4 al 6 dice, acometí grandes obras, me edifiqué casas, planté viñas para mí, me hice huertos y jardines, planté en ellos toda clase de árboles frutales, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Los versos el verso, capítulo 2, versículo 7 dice, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Tuve muchas más vacas y ovejas que cuantos fueron antes de mí en Jerusalén.
El versículo 8 del mismo capítulo 2 dice, amontoné también plata y oro y preciados tesoros dignos de reyes y de provincias. Me hice cantores y cantoras y de toda clase de instrumentos musicales y gocé de los placeres de los hijos de los hombres. Vemos todo lo que hizo Salomón, todo lo que alcanzó a hacer. Entonces, Eclesiastés 1.2 dice, vanidad de vanidades. Esa es una traducción. En la Reina Valera, la traducción Reina Valera dice vanidad de vanidades. Pero la nueva traducción internacional dice lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Todo es un absurdo. Esa es una diferente interpretación. Entonces, las traducciones más antiguas usan la palabra vanidad allí, pero esto confunde al lector porque antes se interpretaba como algo que no tiene sentido. Esa palabra vanidad se interpretaba como algo que no tiene sentido, algo tonto, ¿sí? Pero en nuestros días, la palabra vanidad hace referencia a alguien que pasa mucho tiempo mirándose al espejo, ¿sí? Pensamos en vanidosos y pensamos en los que siguen tomando fotos y subiéndolas a redes sociales y que se miran mucho al espejo y bueno, todo eso. Entonces, esta clase de vanidad, me gustaría leerles esto, esta clase de vanidad es más bien ilustrada por una historia, ¿sí? De una mujer que se acercó a su pastor y le dice, ay, Pastor Juárez, quiero confesarle que un pecado, quiero ministrarme, ese es en términos evangélicos. Ay, sí, viera que tengo esta situación en mi vida, lucho con un terrible pecado. Y bueno, ¿y cuál es, cuál es, hermana? Le dice el pastor. Vea, estoy luchando con el pecado de la vanidad, porque antes de salir de casa me veo al espejo y me contemplo y me admiro por una hora antes de salir de la casa. Y ella está toda apenada. Entonces le dice el pastor, mire hermana, tranquila, realmente usted no está luchando con el pecado de la vanidad, sino lo que está sufriendo es simplemente un exceso de imaginación. Sí, era tan vanidosa que pensaba que se estaba admirando, pero él solamente estaba imaginando que admiraba algo. Bueno, el pastor fue muy al grano, ¿sí? Bueno, otro aspecto muy particular de este libro de Eclesiastes es que se menciona una frase en particular, la frase bajo el sol. Se menciona 29 veces y la frase bajo el cielo se menciona otras 3 veces. Y está describiendo con estas frases todo aspecto de la vida en este libro que se está examinando como debajo del cielo o debajo del sol. Veamos esto. Debajo del cielo pasa todo lo que nosotros, simples seres mortales, es lo que vivimos, lo que sufrimos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Eso es lo que vivimos debajo del sol. Y allí es donde los seres humanos vivimos. Sí, pero la perspectiva de Dios es mucho más elevada. La perspectiva de Dios, porque Dios es el Altísimo, partiendo de eso. Dios es el Altísimo, así es que Él no puede estar viendo en la misma perspectiva nuestra. Él puede ver el mundo más allá del sol. No tiene nada que ver con el corito. ¿Sí? Pero Él mira más allá del sol, de nuestro sol, porque si a ustedes les gusta un poquito la astronomía, saben que el sol es una estrella y que hay muchísimas estrellas
más brillantes que, que el Sol, que nuestro Sol, de nuestro sistema solar. Y entonces Dios lo mira más grande. Pero el hombre visualiza la realidad desde una perspectiva limitada. Vaya, si la mayoría de nosotros, como les digo, de simples seres mortales, miramos la realidad desde nuestra perspectiva y nos quedamos cortos. Hay personas más inteligentes, filósofos, pensantes que profundizan en muchísimas más cosas. Y eso fue lo que le pasó a Salomón, ¿sí? Pero veamos aquí, el hombre visualiza la realidad desde una perspectiva limitada, al nivel del horizonte, excluyendo la revelación divina. Y ese es el punto de vista expresado a lo largo de la mayor parte de este libro de Eclesiastés. Si nosotros cuando leamos este libro, bueno, yo sé que ya lo hemos leído en otras oportunidades, pero ahora el reto es que leamos este libro en estas semanas y nos vamos a percatar de eso, del pesimismo que tiene Salomón y cómo él se dedicó a observar todo eso. Y veamos bien este asunto. Resultaba que la cuestión era que él estaba viviendo en un tiempo súper fabuloso, en un tiempo de absoluta paz. Él no tuvo que hacer guerra con ninguna tribu cercana y fue el único tiempo en el que Israel, las 12 tribus, estuvieron unidas. ¿Sí? Fue el único tiempo, fueron esos 40 años del reinado de Salomón. Él no tuvo que lidiar con guerras, más bien, por eso se pudo dedicar a hacer todo lo que leímos allí en capítulo 1 y capítulo 2. Él pudo dedicarse a estudiar todas las cosas, ¿sí? Las cosas que a veces uno piensa, ay, este no tenía nada que hacer. En realidad no, porque todo estaba tranquilo, todo estaba en paz. No había guerra, el país estaba prosperando y todo iba bien. Entonces, como todo iba bien, se dedicó a estudiar, pero se perdió. Se perdió en el punto de vista de Dios. Observó como un simple ser mortal, como un ser humano. Podría haber sido el hombre más inteligente, sin embargo, todo lo observó como un ser humano normal. Y eso es lo que vemos en nuestros días. Conocemos a muchos hombres que están catalogados como los más inteligentes y ni siquiera nos atrevemos a argumentar algo con ellos porque nos dan respuestas que ni entendemos, con palabras enredadas que ni siquiera podemos entender. Pero el asunto es que cuando uno observa como ser humano, tenemos que aceptar que tenemos un punto de vista limitado. No podemos ver más allá, a menos que veamos con ojos espirituales. Entonces, lo que al final nos lleva a este libro, y aunque hoy voy a hablar que a lo que nos lleva al final de este libro, no significa que no vayamos a ver más a detalle algunos puntos del libro en las próximas sesiones, pero esto es solamente la introducción. Al final a lo que nos lleva este libro es que el fin está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, donde dice, el fin de todo el discurso que has oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es lo que realmente vale la pena en la vida. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es obedecer sus mandamientos.
Entendiendo esto, entonces podemos ver que el propósito de este libro es hacer ver a los lectores lo absurdo de la vida apartada de Dios y que la clave del significado de la vida es el temor y la obediencia al Señor. No como algunos que toman la Biblia para argumentar y refutarla, porque este libro precisamente, el libro de Eclesiastés, es el más utilizado por los ateos y agnósticos, porque entonces toman estas porciones y estos puntos de vista tan negativos del Eclesiastés para argumentar en contra de los principios bíblicos, en contra de los principios divinos enseñados en el resto de la Biblia, en el resto de la escritura. Pero es que al principio, en esos capítulos, como vamos a ver en las próximas sesiones, el Eclesiastés está dando un punto de vista negativo, pesimista, argumentativo y polémico, porque lo que quería era precisamente eso, causar polémica. Estaba cuestionándolo todo y no le encontró sentido a nada. ¿Por qué no le encontró sentido a nada? Porque quitó sus ojos de Dios. Porque él mismo, al final de sus días, cuando vio que lo había echado todo a perder, concluyó eso. Francamente, me lo imagino, francamente, lo que vale la pena en la vida, es como que nos dijera eso, estando en su lecho de muerte a nosotros ahorita. Francamente, lo que vale la pena en la vida es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Y allí podrás tener todas las riquezas, podrás tener todo el conocimiento y todo el entendimiento, todos los, tener todas las habilidades artísticas y ser carismático, llenarte de amigos y gozar y comer y beber, hacer y volver, viajar, llenar tus ojos con todo lo que tiene este mundo. ¿Pero qué? Como dijo al principio, todo eso es absurdo, dijo él mismo. ¿Pero por qué? Porque no vale la pena si no tenemos al Señor en nuestra vida. Entonces, vale más temer a Dios y cumplir sus mandamientos que cualquier otra cosa en la vida. Eso es lo que vale la pena. Entonces, esta semana vamos a empezar a estudiar sobre este libro y es un libro que a pesar de ese punto de vista pesimista, veámoslo bien con los ojos espirituales, veamos que lo más importante, lo que nos está recordando es que hay que temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Me gustaría invitarlos a que esta semana leamos juntos Eclesiastés capítulo 1, un capítulo chiquitito, ¿eh? Lo podemos leer todos los días y entonces vamos a extraerle lo mejor. Y así es que para la próxima semana tendremos un siguiente estudio acerca de Eclesiastés. Que el Señor los bendiga mucho y espero verlos aquí en vivo la próxima.